Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Indicadores, enemigos del aumento salarial. Las aspiraciones de los trabajadores a tener un buen incremento en el salario mínimo se enfrentan este año a la productividad laboral, que fue negativa, y también a la baja inflación. Analizaremos estas circunstancias especiales con la vocera de las empresas en Bogotá y también con un experto en economía y trabajo. Oportunidades para desempleados. En Bogotá, las autoridades realizan una feria de empleos en las que hay disponibles más de 5.000 vacantes y ayuda para recapacitar a los aspirantes. Negocios que se fortalecen. En medio de la pandemia, varias empresas dedicadas a la industria del cannabis medicinal no solo salieron a flote, sino que consiguieron millonarias inversiones. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión hablando de nuevo sobre el salario mínimo, el tema de moda por estos días que se está discutiendo en Colombia de manera virtual. El anhelado incremento que esperan 4 millones de colombianos se encontró con el primer gran tropiezo. Como les revelamos anoche, el gobierno confirmó que la cifra de productividad laboral para el 2020 resultó negativa, algo que juega en contra de un reajuste considerable, al igual que la baja inflación que tendremos en este 2020. Veamos los detalles. La productividad laboral es el aporte que hacen los trabajadores de una empresa para que ésta sea más eficiente. Este indicador para el 2020, que fue afectado por una pandemia, varias cuarentenas y una crisis económica sin precedentes, resultó negativo en menos 8.3%. Al tener en cuenta otros factores de las empresas, el panorama de la productividad mejora, pero sigue siendo negativo en menos 0.6%. Este es el dato que tendrá en cuenta el gobierno en las negociaciones del salario mínimo. Esta cifra, que suena técnica y extraña para la mayoría, es muy importante porque es uno de los factores que, junto con la inflación y el crecimiento económico, termina por impulsar o frenar el anhelado reajuste del salario mínimo para el próximo año. La noticia, por supuesto, no es buena y refleja lo débil de la recuperación de la actividad productiva y la contracción de la actividad económica, que va a ser del menos 6,5%, cerca del menos 7% este año. Esto implica que este elemento no va a adicionar a la negociación del salario mínimo. Teniendo en cuenta que la productividad fue negativa, sumado a que la inflación de este año va a ser menor al 2% y que la esperada en el 2021 se proyecta en el 3%, para Fedesarrollo el aumento del salario no puede superar el 2.5%. Sin embargo, para otros expertos, lo que se debe tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo es la necesidad de aumentar el poder adquisitivo de los colombianos. Y es cuánto ha caído en términos, en promedio, para los trabajadores colombianos durante 10 meses, cuánto ha caído la capacidad de ese salario mínimo. Según la mayoría de analistas, de hacerse ese reajuste por encima del 3%, el 2021 estaría marcado con más desempleo. El aumento del salario mínimo debería ser moderado para no desincentivar la contratación y el crecimiento del empleo en 2021. Recordemos que las centrales obreras están pidiendo un aumento del 13%, que significaría dejar en 1 millón de pesos el salario mínimo, algo que para las empresas está por fuera de la dura realidad que vivimos. Pero ¿qué piensan los empresarios sobre esta situación y sobre las expectativas frente al nuevo salario mínimo? Para hablar del tema, a esta hora de la noche le doy la bienvenida a la doctora Alejandra Osorio. Ella es directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca. Doctora Osorio, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor, y a toda la audiencia. Doctora Osorio, productividad negativa, producto de la contracción económica y una inflación que este año podría no superar el 2% y el próximo año podría no superar el 3%. Teniendo en cuenta estas variables macroeconómicas, ¿cuánto esperan ustedes que sea el incremento en el salario mínimo? Bueno, en este momento la reflexión importante que hay que hacer es si únicamente debemos tener en cuenta factores macroeconómicos como la productividad, que como usted lo menciona y también la nota anterior, hacen énfasis en que estamos ante una situación macroeconómica y global muy sui generis. Estamos ante una pandemia que ha puesto de precedente y ha congelado la economía durante varios meses a principio de año. Eso pues para señalar
que realmente la productividad no solamente tiene en cuenta los aspectos laborales, sino que también se detuvo la inversión, el capital y otros elementos que están contemplados en esta cifra de la productividad. El segundo elemento es que también tenemos que balancear los temas con la capacidad de consumo de los colombianos. Y para la micro, pequeña y mediana empresa, el mercado interno es absolutamente indispensable. En ese sentido, entre menos ingresos tienen las personas en su bolsillo, pues también mucho menos consumo se va a poder generar. Y lo cierto es que hoy los empresarios lo que dicen es, estamos cubriendo nuestros costos operativos, pero no estamos logrando activar las ventas ni la demanda que se esperaría para este proceso de reactivación económica. Entonces, la invitación sería a que no solamente tuviéramos en cuenta el alza o el incremento salarial para la reactivación económica, sino algunos otros elementos. Y hablando puntualmente de pues tener en cuenta que no solamente son los factores de productividad laboral, sino también la capacidad de soportar una crisis tan elevada como la que estamos viviendo para los trabajadores, para los empresarios, y allí el Estado y el gobierno nacional pues están llamados también a asumir gran parte de esta responsabilidad. Lo han hecho a través de subsidio a la nómina, que esperamos sea ampliado también para las empresas generadoras entre 1 y 2 empleos, y también para buscar soluciones al alto grado de informalidad que tiene el país. Pero su respuesta me parece bastante interesante, porque los sectores, si se la entiendo bien, ¿no? Porque los sectores empresariales pues están pidiendo precisamente que el incremento no sea mayor. Lo mismo piensan ANIF y Fedesarrollo, que no llegue a superar el 3%. Con eso que me dice usted, sin comprometer al resto de los empresarios, desde ACOP y Bogotá, Cundinamarca, ¿estarían de acuerdo en que ese incremento sea superior al 3, al 4%? Bueno, yo no me comprometería en este momento con una cifra exacta porque eso es parte de las deliberaciones que se están teniendo, pero lo cierto es que sí consideramos que se deben tener en cuenta en el contexto de la reactivación económica, que es el punto de inflexión de este momento, que la alza del salario mínimo no solamente va a servir para generar mayor demanda, sino también para ver cómo reactivamos la economía a través del incentivo al consumo. Entonces, ese es un elemento del análisis que creemos que debe estar dentro del debate público y que nos parece importante pues acuñar a toda esta discusión. La productividad no solamente está dada por los asuntos laborales, también está dada por la inversión que estuvo detenida durante muchos meses en el país, también por el capital y otros elementos que también señala el DANE en este indicador. Doctora Osorio, un reciente estudio de ACOPI Nacional reveló que los costos no salariales asociados con la nómina son superiores al 40%. ¿Por qué no nos explica estos datos y también nos da como un concepto, una explicación de qué tanto peso tienen todas estas arandelas que no están asociadas con la plata que reciben al final quienes devengan un salario mínimo? Lo que hay que entender de este tema es que el salario mínimo en Colombia no es solo lo que devenga el trabajador. Lo que representa para un empresario que tiene a sus empleados de manera formal es también las prestaciones sociales, el pago de parafiscales, que todo eso en sí mismo representa pues un bienestar conjunto a toda la sociedad a través del sistema de salud y otros subsistemas como el de pensión. Entonces, allí lo que hemos señalado es que los costos no salariales en Colombia son cercanos al 40% adicional a lo que devenga el trabajador. Entonces, allí la reflexión que se debería hacer es si todo esto es lo que contempla el salario mínimo, ¿por qué, por ejemplo, en medio de esta coyuntura, el subsidio a la nómina no incluye también estos costos no salariales dentro del mismo? Porque no es solamente lo que devenga el trabajador, sino también lo que asume el empresario que tiene formalizado a sus empleados. Entonces, sumando todas esas cositas, aporte a salud, aporte a pensión, cesantías, etcétera, 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 ¿realmente cuánto le cuesta a una empresa un trabajador que recibe en su consignación mensual un salario mínimo? Aproximadamente el costo de un trabajador de salario mínimo es de 1.500.000 pesos. Ese es el valor total de costo para el empleador.
Aproximadamente de los trabajadores formales en Colombia devengan hasta un salario mínimo el 32%, entre uno y dos salarios mínimos el 40%. Es decir, que si sumamos estos tres rubros hasta tres salarios mínimos, estamos hablando del 65% del empleo formal en Colombia. Doctora Osorio, y entonces si analizamos y tenemos en cuenta todos estos costos no salariales, y si analizamos la propuesta de las centrales obreras que implican un incremento superior al 13%, esa es la propuesta con la que van a llegar a la mesa de negociación. ¿Ustedes creen, desde Acopi Bogotá, Cundinamarca, que una propuesta así, con un mínimo en $1.000.000, sí podría frenar la generación de empleos en Colombia? Bueno, yo creo que ahí hay dos aristas. La primera es que nosotros consideramos que se deben tener en cuenta otras variables para el incremento del salario mínimo. No solamente la productividad, no solamente la inflación, sino también el alto contenido de la crisis que tenemos en este contexto. ¿Por qué? Porque si también reducimos demasiado los ingresos de los trabajadores, pues eso va a repercutir en la demanda que tienen las empresas para poder reactivar la economía. Allí nosotros entonces, ¿qué planteamos? Que más allá del salario mínimo se deben pensar otras formas alternativas para la reactivación económica. Por ejemplo, todo lo concerniente a la defensa y a la protección, medidas arancelarias de la producción nacional, todo lo que podamos producir en el país, producirlo acá. Porque no solamente podemos verlo vía salario, la forma de reactivación económica, sino que también hay que tener en cuenta otros elementos. Para que la productividad laboral en general y productividad en términos más globales mejore, también hay que generar unas condiciones más estables y más funcionales para que toda la economía pueda funcionar. Ejemplo, tenemos unos costos de energía supremamente elevados, incluso desde antes de la pandemia. Tenemos costos logísticos, entre otros, que también han hecho que la competitividad del país se vea afectada. Entonces, nuestro llamado es a que más allá de la discusión del salario mínimo, también se deben revisar temas estructurales para mejorar la competitividad del país y no solamente reducirlo a los temas laborales. Doctora Osorio, una pregunta final muy rápida. Si lo que reciben las personas, ese salario que reciben las personas se incrementa ya sea 2%, 3% o 10% o 13%, ¿eso mismo debería incrementarse en los costos no salariales? Sí, ese porcentaje crece proporcionalmente. Nosotros lo que creemos es que no puede haber un incremento tan elevado, pero tampoco puede haber un incremento que reduzca o que limite la capacidad de consumo de las personas. Repito, cerca de un 80% del Producto Interno Bruto del país lo genera el mercado interno y la propia dinámica del mercado interno. Eso quiere decir que si nosotros reducimos la capacidad de consumo de las personas, pues también asimismo se reduce la capacidad de demanda que tienen las empresas, que además son las micro, pequeñas y medianas empresas las que más dependen de este mercado interno en Colombia. Doctora Osorio, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Continuamos en Signo Pesos hablando del salario mínimo y la gran polémica, más polémica que nunca, alrededor de su incremento. Ya vimos lo que piensan los empresarios. Ahora le doy la bienvenida al doctor Mario Alejandro Valencia. Él es vocero de Sede Trabajo, un centro de estudios que propende por el bienestar de los trabajadores. Doctor Valencia, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien y saludo a todos los oyentes. Doctor Valencia, siempre, yo llevo como 10, 12 años cubriendo economía y siempre nos dicen, bueno, hay que tener en cuenta la inflación y la productividad y la contracción de la economía para el incremento del salario mínimo. En estas condiciones, en medio de esta crisis tan tremenda, debemos tener en cuenta estas variables económicas que siempre tradicionalmente las traemos a la mesa de discusión. Víctor, hay que tener en cuenta que la negociación tiene dos componentes. Hay un componente técnico que mide la inflación y la productividad, pero hay un componente político, porque si no, no sería negociación. Es decir, la negociación se desarrolla en el marco de una mesa de concertación de política laboral, en la que participan los empresarios y participan los trabajadores. Y en esta negociación de este año hay una particularidad, y es que muy probablemente vamos a cerrar el 2020 en una recesión económica. Así que el gobierno, los empresarios y los trabajadores deberían estar preocupados por cómo va a ser el proceso de reactivación de la economía, y a mí me resulta francamente increíble pensar que
que personas sensatas estén pensando que puede haber una reactivación con menos ingreso de los hogares colombianos. Doctor Valencia, entonces teniendo en cuenta todas esas variables, todo lo que usted nos dice, desde Sedetrabajo, ¿cuál podría ser un incremento razonable? Por supuesto, pensando en los trabajadores, pero también pensando en las empresas. Es que sin empresas, pues no habría trabajo. De acuerdo, Víctor. Y empecemos por eso último que usted dice. Creo que es lo más importante. La reactivación tiene que ser liderada por las empresas. Lamentablemente, lo que hemos visto en estos meses es que en medio de una situación atípica, de una crisis, pues digamos que no tenía antecedentes, la respuesta que tuvo que haberse dado fue una inyección masiva de recursos, de dinero, de recursos públicos por parte del gobierno nacional para poder mover nuevamente el aparato, nuevamente la maquinaria, porque es que recordemos una cosa, es que esta es una crisis atípica porque simultáneamente se detuvo la oferta y la demanda, y lo único capaz de hacer reactivar otra vez esa maquinaria son los recursos públicos, y lamentablemente eso no se ha visto. O sea que aquí hay una coincidencia importante, y es que los empresarios y los trabajadores llevan meses pidiendo subsidios a la nómina. Así que en ese sentido, en esta negociación, por estar en la situación en la que estamos, se requiere que una parte importante del incremento del salario mínimo para el 2021 la financie el gobierno nacional. Se financie con presupuesto público, acudiendo a las fuentes de financiación que llevamos meses diciendo que el gobierno puede acceder a esas fuentes de financiación, y en la que, por ejemplo, yo coincido con el presidente de la ANDI, que son, por una parte, la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional y reservas internacionales. Es que no se nos puede olvidar que el país tiene 54.000 millones de dólares en reservas internacionales. Así que en ese sentido concuerdo con la propuesta que han hecho las centrales sindicales de que el incremento del salario del próximo año tiene que ser de 122.000 pesos. Y esto tiene que ver con un dato muy preciso, Víctor, para que se pueda entender por qué esa cifra. Y es que durante este año, durante esta crisis económica, cada trabajador de salario mínimo ha perdido el equivalente a 106.000 pesos mensuales de salario durante los últimos 10 meses. Así que realmente el incremento de 122.000 pesos sería una compensación de lo que han perdido los trabajadores durante 2020. E insisto en esta idea, y es que tiene que ser financiado en una muy buena medida con presupuesto público. Doctor Valencia, sí, digamos, el gobierno puede entrar a terciar y a colaborar con algo en este momento de emergencia, acudiendo a fuentes de financiamiento como las que no solo ustedes dicen, lo ha dicho la ANDI, por ejemplo. En fin, coinciden que hay que hacer lo impensable para financiar esta crisis. Pero listo, pasó la crisis y dicen los empresarios y nos quedamos con un salario mínimo alto ya cuando el gobierno no pueda seguir financiándolo y esa carga queda para nosotros para siempre. Es una buena observación, Víctor, es una buena preocupación. Lo que pasa es que parte también de una discusión histórica en Colombia de pensar que el salario mínimo es alto. Pues yo creo que ya que Colombia hace parte de los países de la OCDE, pensar, cuando uno se compara con esos países realmente da vergüenza pensar que el salario mínimo colombiano es alto y que llegar a 1.000.000 de pesos, a 1.000.000 de salario mínimo es un exabrupto, digamos, pues habla muy mal de la economía y habla muy mal, entre otras cosas, de la estructura empresarial del país. No porque la culpa sea de los empresarios, sino que nosotros tenemos un entorno de negocios, un entorno económico muy desfavorable para hacer empresas. Así que yo quisiera realmente ver a los empresarios colombianos más preocupados por todos los otros elementos de competitividad, por la infraestructura, por los costos de energía. ¿Qué tal los costos del crédito, Víctor? Más preocupados por eso que por los costos de quienes son sus demandantes naturales de sus productos, que son los trabajadores, y no conozco, insisto, un país de la OCDE que tenga, que sea un país desarrollado, con crecimiento grande, con salarios bajos. Eso realmente no existe. Y doctor Valencia, hacer un ajuste de más del 13% no sería desconocer esta crisis, ¿no? Las empresas, muchas se han quebrado, están pasando momentos difíciles. El desempleo, ese crecimiento en el desempleo por la crisis, pues es un problema que hay que atacar. ¿Por qué cree usted que hay analistas que dicen que un incremento salarial tan fuerte terminaría generando el efecto contrario? Lo que pasa es que yo no conozco ninguna evaluación, no conozco un solo estudio, Víctor, que demuestre que el incremento del salario mínimo en Colombia tiene una relación con el aumento del desempleo.
Yo no sé, pues, digamos, puede haber un discurso muy bien elaborado en eso y muy bien expuesto por algunos tanques de pensamiento como Anif o por algunas personas que siempre le hacen el mandado a los banqueros como Jorge Humberto Botero, pero yo no conozco ningún estudio serio que muestre que el desempleo en Colombia tiene que ver con el incremento del salario mínimo. Es decir, nosotros tenemos una economía realmente que antes de la pandemia ya era una economía precaria, que llevaba 4 años consecutivos de aumento de la tasa de desempleo, que tenemos unas empresas débiles, tenemos una empresa que en la gran mayoría son micro y pequeñas empresas y tiene que ver es con el entorno de negocios del país, no tiene que ver con el salario mínimo. Es que el único costo que tienen los empresarios no es el salario mínimo. Así que yo creo que hay que empezar a desmontar esa serie de mitos y por eso yo sigo insistiendo en este punto, Víctor, que es el más importante. Por supuesto que si se llegara a dar un incremento de 13% a cargo de los empresarios en estos momentos, significaría un costo contable muy grande para esas empresas. Y por eso hay que insistir en la idea de que es con recursos públicos, eso es con presupuesto público, como se está haciendo en todos los países serios en el mundo. No hay un país desarrollado, Víctor, no existe un país asiático, un país europeo, un país norteamericano que esté pensando que la reactivación es con menos salarios, con menos ingresos y con más precarización del mercado laboral, o incluso propuestas como las que se atrevieron a hacer ayer estos 21 genios de la tecnocracia colombiana de disminuir el salario, casi que nos están llevando a condiciones de esclavitud más que llevarnos hacia el futuro de la reactivación económica del país. Pues doctor Valencia, muy amable por estas apreciaciones, por conocer también su visión, la visión desde ese trabajo. Que tenga una feliz noche y seguramente estaremos hablando no solo de temas laborales, sino también de temas tributarios, porque la recuperación económica cobija, enmarca todas estas variables. Feliz noche, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Gracias, Víctor, buenas noches. Aquí estamos entonces en una gran discusión sobre el salario mínimo. Pero cambiemos de tema porque la compañía Ubits, que administra una plataforma dedicada al entrenamiento corporativo en línea, realizó un estudio sobre las últimas tendencias del mercado laboral. Lo novedoso es que más del 60% de las empresas colombianas y latinoamericanas están considerando implementar el teletrabajo como algo definitivo. Dentro de los principales hallazgos que tenemos en nuestro estudio es que el teletrabajo llegó para quedarse. El 66% de los líderes asegura que está considerando implementar de manera definitiva el trabajo remoto en sus organizaciones. Esto significa que los líderes han comenzado a perderle miedo a esta modalidad laboral. De otro lado, el 46% de nuestros entrevistados aseguró que su principal desafío al momento de capacitar a sus colaboradores es capacitarlos precisamente de manera digital. Finalmente, en cuanto a las habilidades, el 54% de los gerentes asegura que desean capacitar a sus empleados en habilidades blandas como comunicación, liderazgo, entre otros, que son habilidades que han comenzado a adquirir importancia en el mundo laboral. Y regresamos con esta que es la cifra económica del día. 9 billones de pesos y corresponde al valor de la cosecha cafetera de este año 2020. Lo cual se constituye en un histórico, pues nunca se había sobrepasado la barrera de los 8 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien intervino hoy en el Congreso Anual Cafetero, esos recursos serán claves para la reactivación de la economía nacional en este año de pandemia. Recordemos que la producción cafetera este año alcanzará los 14 millones de sacos. Y es la hora de hablar de los negocios con nuestro experto en la materia. Juan Fernández, buenas noches. Adelante con la movida empresarial de hoy. Víctor, buenas noches. La pandemia también ha impactado el negocio de la marihuana medicinal, pero aún así, algunas compañías siguen levantando capital. Casos, primero, el de Khiron con sus principales operaciones en el país, cerró un acuerdo de capital por unos 11,5 millones de dólares. Farmacielo también logró capital por unos 7,7 millones de dólares en una colocación privada por ganancias. Esta fue la primera empresa, vale la pena recordar, del país en obtener licencias. Juan, ¿y cómo han sentido el impacto de las empresas?
Víctor, no hay duda de que las compañías han sentido el impacto. Mire inclusive el reporte reciente de Kiron que resume la situación no solo de ellos, sino de varias compañías, donde dice que debido al impacto del COVID-19, así como los retrasos en los desarrollos regulatorios en ciertos mercados como Uruguay, Brasil y México, las expectativas de crecimiento de la empresa se han atenuado. Estos apenas son un par de casos, pero ya que hablo de este tema para las empresas en general, pues que están en el negocio, se ha abierto un debate o una propuesta mejor que para algunos puede ayudar a dinamizar el negocio. Y no es mentira que desde 2016, cuando se creó el marco regulatorio de la industria, el auge no tuvo la fuerza que quizás se esperaba. Juan, ¿y qué proponen las empresas para dinamizar el negocio? Pues mire, Víctor, hay demoras en los trámites que al final le dan el dinamismo a la industria, a lo que se suma la falta de conocimiento en el tema de algunos entes y siempre querer más y más regulación. A eso también se suma ese reclamo de Azocolcana, el gremio que agrupa a las empresas del sector en cuanto a la exportación de flor seca. Para algunos la venta de esta genera o generaría otras ventajas, entre ellas la posibilidad de aumentar la producción y las ventas, por supuesto. Hoy la exportación de flor seca está prohibida en Colombia. Por eso están tras actualizar la regulación y que las empresas terminen de consolidar sus investigaciones y así afianzar la industria. Así es que habrá debate pronto. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre cannabis medicinal, un negocio que en América Latina puede saltar de los 169 millones de dólares que alcanzará este año a unos 800 millones en 2024. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y cambiamos de tema para hablar de 4 nuevos contratos de exploración y producción de gas y petróleo, adjudicados hoy por la Agencia Nacional de Hidrocarburos a 2 compañías. El ministro de Minas y Energía tiene los detalles. Hoy estábamos aquí firmando 4 nuevos contratos de exploración y producción que se suman a los 26 contratos que se habían firmado en los primeros 2 ciclos del proceso permanente de asignación de áreas, para un total de 30 contratos. Adicionalmente se habían también convertido 5 TEAs costa afuera, o sea que terminamos con 35 contratos en estos 27 meses de gobierno. Es una señal muy importante para el sector de reactivación, de que pese a la pandemia, 2 empresas tan importantes como Parex y Canacol continúan creyendo en el país, continúan haciendo compromisos de inversión en exploración muy importantes en las cuencas de Llanos, del Valle Inferior del Magdalena, del Valle Medio del Magdalena, con compromisos cercanos a los 40 millones de dólares. Entonces este es un día muy importante y representativo, porque a pesar de las dificultades que hemos tenido causadas por el COVID-19, seguimos trabajando. Esto es un reconocimiento muy importante a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a las políticas que ha adelantado el Gobierno Nacional para reactivar este sector, que cuando llegamos en agosto del 18 habían pasado cerca de 5 años sin firmar un solo contrato, y ahora cerramos el 2020 ya con 35 contratos nuevos de exploración y producción firmados. Se reactiva entonces el sector. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Mucha atención porque sigue cayendo con fuerza el dólar. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.558 pesos con 57 centavos. Bajó 33 pesos con 27 centavos y este es el dólar más barato en Colombia desde el pasado 6 de marzo, cuando llegó la pandemia a nuestro país. Es el dólar más barato en los últimos 9 meses. El petróleo de referencia Brent para nuestro país tuvo una caída de 1,23%, se ubicó en $47 con 29 centavos por barril. El precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.040.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,16%. La acción más valorizada fue la del Banco BBVA Colombia, con una ganancia de 4,6%, y la acción que más cayó fue la de Terpel, que tuvo un retroceso del 2%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Una medición realizada por Data Report con base en el año 2019 encontró que estos son los países donde sus habitantes pasan más horas al día navegando en las redes sociales. Brasil, 4,5 horas en promedio. Colombia está en este listado, 4,1 horas. México, 3,5 y Turquía, 3,4 horas.
Con esta información terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.